Luego de las grandes hazañas que hicieron don José de San Martín y Simón Bolívar aquí en nuestro país, luego de la independencia de nuestro país en la batalla de Ayacucho, luego de la proclamación de la independencia, luego de la firma de la capitulación de Ayacucho, se dio inicio a uno de los periodos que hasta la actualidad estamos viviendo en nuestro país. Por eso, el día de hoy, chicas y muchachos, damas y caballeros, vamos a ver el periodo de la época de nuestro país que justamente se dio luego de la independencia. El Perú dejó el virreinato atrás. El virreinato de España aquí en el Perú se acabó con la independencia. El día de hoy vamos a conocer los primeros años de la República del Perú. Vamos a ver cómo fueron esos primeros años después de nuestra independencia. ¿Qué personajes gobernaron el Perú? ¿Qué características había en la sociedad de esta época? Así que no se diga más. Pásale la voz a mamá, pásale la voz a papá, llama a toda la familia, agarra tu cuaderno, agarra tu lapicero, tu lápiz, que tu clase de historia está a punto de comenzar. A ver, primero vamos a decir, aquí en el Perú se formó una república, la república en el Perú. Con el inicio de la república se puso fin al virreinato. ¿Ya? El virreinato de España ya no más, los españoles se fueron a su país. Y con ello, como vemos aquí en nuestra primera imagen, estos de aquí, los españoles, todos ellos se fueron a su país. Y solo se quedaron los peruanos. ¿Ya? Ellos, luego de que ya no había más virreinato, empezó una cadena de gobiernos militares. Gobierno es lo que vemos actualmente, ¿no? Un presidente que está por un tiempo, de ahí viene otro presidente, de ahí viene otro presidente, y así. Pero, había una característica en esta época. Los presidentes, los gobiernos, eran militares. Justamente los personajes que vemos aquí, ¿no? Todos los que participan en las guerras. Pero estos militares no participaban en guerras. Estos militares de esta época, ¿sabes de dónde eran? Todos los que habían luchado en la independencia. Es decir, ¿te acuerdas que yo te mencionaba en las clases anteriores que habían personajes que apoyaban a San Martín, a don José de San Martín? También habían personajes que apoyaban a Simón Bolívar, ¿te acuerdas? Que se juntaban en su ejército. Ya, todos esos militares son los que empiezan a gobernar aquí, en esta época. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos la idea clara, ya tenemos la idea general de lo que sería la república acá en el Perú. Ahora vamos a conocer las características con más detalle. A ver, primero vamos a ver cómo era el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto, profesor? Quiere decir cómo era la sociedad de esa época, ¿no? ¿Qué características destacaban en la sociedad de esta época? Y vamos a ver sobre todo en la política y en la economía, ¿no? El contexto de esta época era una inestabilidad política, una inestabilidad económica. ¿Qué quiere decir inestabilidad, profesor? Porque política nosotros ya sabemos que tiene que ver con las leyes, tiene que ver con el presidente, con los gobiernos. Economía, económica, tiene que ver con el dinero, ¿no? Tiene que ver con los productos, con el trabajo. ¿Y qué es inestabilidad? Más o menos quiero que te des cuenta de estas dos imágenes que te he puesto aquí. Inestabilidad quiere decir cuando algo no está en equilibrio. Por ejemplo, aquí tienes una balanza. Esta balanza no está en equilibrio, es decir, no están iguales. ¿Y qué pasa cuando no hay estabilidad? O sea, ¿qué pasa cuando hay inestabilidad en algo? Te caes. Lo que le pasa acá a nuestro amigo, se cae. ¡Rum! Se cae. No se puede mantener, se cae, ¿no? Y yo te pregunto algo, ¿esto es algo bueno o es algo malo? Muy bien, es algo completamente malo, o sea, malazo, ¿no? Muy malazo, muy malazo. Entonces, eso era lo que pasaba aquí en el Perú.
había inestabilidad política, económica. O sea, la política y la economía estaban mal. Ya, estaban mal. Más o menos, ¿cómo podemos ver esto? Pues es fácil. Porque aquí, cuando se estaba empezando la república, no se ponían de acuerdo los militares. Mayormente los militares siempre no son así, pues tú los ves así todos malos, ¿no? Y en esta época más todavía, porque no se ponían de acuerdo. Y eso afectaba a todo el país, ¿ya? Por eso era una inestabilidad política y económica. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver de los primeros años de la república? Si te preguntan quiénes eran los que gobernaban, recuerda que eran los caudillos militares, ¿ya? A todos esos que te dije hace rato que estaban en el ejército junto con don José de San Martín y junto con Simón Bolívar, que lucharon por la independencia, se les llamó caudillos militares, ¿ya? Ellos, ¿sabes qué pasaba? Ellos se enfrentaban por tener el poder. Como ves acá en la imagen, decían, no, yo voy a querer el poder, no, yo tengo que tener el poder. Y salía otro y decía, no, tú no, yo voy a tener el poder. Luego salía otro y decía, no, yo voy a tener el poder. Y así como si fueran niños, la verdad que como si fueran niños, se peleaban por el poder. ¿Qué quiere decir poder, profesor? Por gobernar, por ser los presidentes, ¿ya? Pero ellos no se peleaban pues solitos, ¿no? O sea, no era que uno solito aparecía y se peleaba con el otro solito aparecía y se peleaba con el otro, no. Estos caudillos militares tenían un ejército que los apoyaba. Cada caudillo militar tenía su ejército que los apoyaba. Entonces, si te preguntan quiénes eran los caudillos militares en esta época, fácil. Los caudillos militares eran quienes gobernaban en la República, en los primeros años de la República del Perú. Estos caudillos militares se peleaban, se enfrentaban por tener el poder. Pero estos caudillos militares tenían un ejército que los apoyaba, ¿ya? De esa manera podemos entender quiénes eran los caudillos militares, los presidentes de esta época. En pocas palabras, esos eran los caudillos militares, los presidentes de esta época, donde había inestabilidad política. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Aquí en los primeros años de la República en el Perú, ¿sabes cuántos caudillos militares llegaron a gobernar? Hubieron 53 gobiernos. Imagínate, 53 presidentes. Uno quiere gobernar, luego viene el otro, luego viene otro. Pero así, o sea, así muy rápido, muy rápido. Estos 53 caudillos militares, estos 53 presidentes militares, establecieron 10 congresos. Te hago una pregunta. Actualmente nosotros tenemos un Congreso de la República, ¿verdad? Ese Congreso de la República va cambiando cada cierto tiempo. Pero ellos lo hicieron que este Congreso cambiara muy rápido. Y mira, en ese tiempo que duró estos primeros años, tuvimos 10 congresos. Imagínate, o sea, cambiaban muchas cosas en muy poco tiempo. Luego, también ellos promulgaron constituciones. ¿Qué es una constitución, profesor? La constitución es la ley más importante que hay en un país. Y actualmente nuestra constitución que nosotros tenemos ahora ya tiene más de 20 años, tiene muchos años. Pero acá en esta época, una constitución la cambiaban cada 2 años, cada 3 años, al toque la cambiaban. Por eso promulgaron en toda esta época, en todo este periodo de tiempo, 6 constituciones, imagínate. Ellos no respetaban la ley, cambiaban la ley un año, cambiaban la ley otro año. Entonces, todo esto, bastantes caudillos militares, 53 que querían gobernar, 10 congresos, cambiaban el congreso a cada rato, la constitución, 6 constituciones que fueron promulgadas, es decir, cambiaron la constitución 6 veces. Todo esto hacía que en nuestro país, hacía que en el Perú no existía integración de la población peruana. No había integración de la población peruana. ¿Qué quiere decir integración de la población peruana, profesor? Quiere decir que los habitantes de esa época del Perú no estaban unidos. No estaban unidos. Quizás ahorita nosotros vemos que todos estamos así muy unidos, muy juntos, por muchas cosas que han pasado, pero en esa época no estaban unidos. ¿Sabes por qué? Porque como habían cada uno de estos caudillos militares, ¿te acuerdas que te dije? Cada uno tenía sus ejércitos. Aparte de que cada uno tenía sus ejércitos, cada uno tenía sus
personas que lo seguían. Entonces cada uno decía, no, yo sigo a este caudillo militar, no, yo sigo a este otro, yo sigo a este otro, y nadie se juntaba, nadie se unía. Todos estaban separados, estaban divididos, ¿ya? Eso también quiere decir inestabilidad, que la población no estaba junta, todos estaban divididos, ¿ya? Por eso no existía integración de la población peruana, ¿ya? Y esto, de alguna otra manera, no ayudaba a que el Perú se desarrolle. Cada uno estaba por su lado, nadie quería ayudar. Esto no ayudaba a que el Perú desarrolle. Por eso también la economía estaba muy mal, porque no se apoyaban. A ver, ahora vamos a ver aspectos de la República de esta época, de los primeros años. Y vamos a comenzar por uno de los aspectos que más llama la atención. Por ahí seguro alguno de ustedes se estará preguntando, en esta época, profesor, ¿cómo eran las personas? ¿Qué personas vivían en esta época? Aquí te voy a explicar. Eso tiene que ver con el aspecto racial. Ya vamos a responder esa pregunta del aspecto racial. Aquí tenemos una pirámide de las personas que vivían en esta época. Aquí arriba, podríamos decir, los que gobernaban eran los criollos y los mestizos. Profesor, ¿quiénes son los criollos? ¿Quiénes son los mestizos? Los criollos y los mestizos son los hijos que tuvieron los españoles en todo el tiempo que estuvieron aquí en el virreinato, aquí en el Perú. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te dije que los españoles se fueron? Pero sus hijos se quedaron aquí. Y ellos se llamaron criollos, se llamaron mestizos. Luego tenemos más abajo de la pirámide a los indios. Los indios eran los descendientes que habían quedado desde el Tahuantinsuyo, ¿ya? Ellos se dedicaban a trabajar la tierra, haciendo la agricultura, haciendo la ganadería. Y luego más abajo de la pirámide tenemos a los negros y a los mulatos. En esta época, déjame decirte, todavía existía la esclavitud, todavía habían esclavos. ¿Y quiénes eran los esclavos? Los negros, los mulatos, ¿ya? Muy bien, eso es con respecto al aspecto racial. Ahora vamos al siguiente aspecto, que es el aspecto económico. ¿Cómo era la economía de esta época? ¿Te acuerdas qué te dije al comienzo? Había una inestabilidad económica. ¿Por qué? Porque todos se enfrentaban, los caudillos militares se enfrentaban unos a otros. Entonces esto hacía que la economía estuviera muy mal, muy pero muy mal. Entonces si te preguntan por el aspecto económico, ¿cómo era? Era muy pobre. La economía de esta época en el Perú era pobre. ¿Y por qué era pobre esa economía? Porque los que gobernaban el Perú, los caudillos militares, más se dedicaban a enfrentarse entre ellos y no buscaban el desarrollo del Perú. ¿Ya? Por eso la economía en esta época era pobre, era muy mala la economía. Y con respecto al último aspecto, que vendría a ser el aspecto político, ¿qué podemos decir sobre ello? Fácil, lo que hemos estado repitiendo hasta ahora. Los que gobernaban en estos años el Perú eran los caudillos militares. Y quiero que recuerdes estos nombres porque más adelante vamos a verlos otra vez, ¿ya? Los caudillos militares que destacan en esta época son los siguientes. Tenemos a Agustín Gamarra, tenemos a Andrés de Santa Cruz y tenemos a Felipe Santiago Salaverry. ¿Ya? Ellos son los caudillos que destacaron en esta época y que no te preocupes, más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Eso fue todo por esta ocasión, chicas y muchachos. Todo con respecto a los primeros años de la República en el Perú. Mi nombre es el profesor Edinson Yompasicuro. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden lavarse las manos con frecuencia, evitar salir de casa y cuídense bastante. Porque cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y cuánto queremos a los demás. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.